Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ahora a hacer un repaso sobre grupos cocientes y vamos a dar la definición de grupo cociente, subgrupo normal y vamos a tratar de resolver algunos ejercicios de la práctica. Entonces, bueno, empezamos recordando qué es lo que es un subgrupo normal. Recordemos que un subgrupo de un grupo G se dice que es normal si cumple cualquiera de las condiciones que tenemos ahí. Cualquiera de estas tres condiciones son equivalentes. La definición la habíamos dado en términos de que la clase lateral izquierda es lo mismo que la clase lateral derecha para cualquier elemento del grupo. Bueno, eso es equivalente a esta condición y eso es equivalente a esta otra condición. Cualquiera de estas tres se puede tomar como definición de subgrupo normal. Bien, teniendo la noción de subgrupo normal, ¿o para qué es la noción de subgrupo normal? ¿Por qué nos interesa tomar un subgrupo que además cumple la condición de normalidad? Bueno, a lo que nosotros nos interesa es en definir una relación de equivalencia en el grupo por medio de un subgrupo de tal forma que el conjunto cociente, o sea, el conjunto de las clases de equivalencia, se le pueda dotar, se le pueda definir una operación de grupo. Esa operación está motivada o inducida por la operación del grupo original. Entonces, podemos dar este teorema que dice que dado un grupo G y un subgrupo normal, importantísimo lo de normal, entonces el conjunto cociente, acá están las clases, el conjunto, recuerden, cociente es el conjunto de las clases laterales, da igual si son izquierda o derecha, porque justamente el subgrupo es normal. Dice que es un grupo bajo la operación, una operación binaria interna que se define entre clases de equivalencia, que se define de esta manera. Dice que el producto de la clase de A por la clase de B es justamente, por definición, la clase de A por B. Ya vamos a ver algún ejemplo. Bueno, eso vale para cada elemento AB en G. Se puede comprobar que el neutro, ahora voy a tener tengo un grupo donde hay una operación, esa operación es esta que está definida acá. Bueno, en este grupo, el neutro, dice, bueno, ¿cuál es el neutro? Bueno, es la clase del neutro. O sea, acuérdense que son clases. Entonces, el neutro le corresponde, el neutro del grupo, al neutro del grupo le corresponde, tengo el neutro del grupo, le corresponde su clase. Bueno, su clase es lo que corresponde al neutro en el conjunto cociente. Y el inverso de cada elemento, si yo tengo un elemento en el grupo, bueno, puedo tomar la clase de equivalencia de ese elemento. Bueno, la inversa o el opuesto, o el elemento, digamos, que corresponde al elemento inverso de la clase de A, es la clase del inverso de A. Bueno, esto es lo que nos dice el teorema. Entonces, bueno, ya sabemos que el cociente, este conjunto cociente, se le va a poder dotar de una estructura de grupo siempre y cuando acá tengamos que el grupo sea normal. Si el grupo no es normal, no podemos hacer eso, porque recuerden que nosotros teníamos dado un subgrupo cualquiera, teníamos dos formas de definir relaciones de equivalencia. Una utilizando clase lateral a izquierda y otra clase lateral a derecha. En este caso coincide, así que da igual cuál sea. Bueno, entonces veamos algún ejemplo. Tomamos el grupo Z con la suma y tomamos el subgrupo los múltiplos de 3. Recuerden que lo podemos denotar de esta forma o de esta forma. Da exactamente igual con que lo denotemos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, acá claramente se ve que es el subgrupo generado por el elemento 3 y por lo tanto son todos los múltiplos de 3, o lo ponemos como 3z. Bien, ahora nos piden determinar el conjunto cociente. Bueno, entonces el conjunto cociente, para eso tenemos que determinar las clases de equivalencia. Recuerden que, entonces, si tenemos un grupo y tenemos un subgrupo de G, entonces la clase de un elemento A,
la clase de un elemento A es justamente la clase lateral derecha o izquierda, da igual. La izquierda, derecha, son iguales. Entonces, en la notación aditiva, la clase va a ser A más H o A más H, porque justamente al ser un subgrupo normal, da igual cómo lo escribamos. Bien, entonces en este caso estamos trabajando con una operación, con la operación aditiva, así que por eso lo denotamos de esta manera. Entonces, bueno, primero calculamos la clase del 0, que será 0 más todos los elementos del subgrupo Z, perdón, el subgrupo generado por 3, el subgrupo de Z generado por 3. Entonces, bueno, es solamente sumar 0 a todos los elementos del subgrupo generado por 3. Bueno, pero eso no suma nada, así que bueno, es el mismo subgrupo generado por 3. La clase del 0. Esto ocurre siempre, eso siempre. La clase del neutro es justamente el mismo subgrupo. Ahora, vamos a la clase, a las otras clases. Bueno, la clase de 1, ¿qué va a ser? Bueno, a el subgrupo generado por 3, lo que tengo que hacer es sumarle a cada elemento el elemento 1. Eso lo expresamos de esta manera general. Y bueno, si antes teníamos 0, 3, 6, todos los múltiplos de 3, ahora a cada uno de esos números le vamos a ir sumando 1. Entonces vamos a tener de 0 a 1, de 3 a 4, de 6 después seguirá 7 y así sucesivamente. Esa es la clase del 1. Con la clase del 2 se razona de la misma manera y la clase del 3 se razona de la misma forma. Ahora, ustedes cuando llegan a la clase del 3, dicen, bueno, esto va a ser 3 más 3z, pero bueno, 3 obviamente es un múltiplo de 3z, así que 3 ya es un elemento de este subgrupo, por lo tanto no le agrego nada, queda tal cual. Y entonces, ¿qué me da? Le sumo un número que ya está dentro, entonces en todo ese conjunto me vuelve a quedar 3z. Por lo tanto, las únicas clases diferentes son esas. Bueno, este es el grupo que nosotros, este es el conjunto cociente, y este subgrupo es el que también ya lo conocemos como Z3, el grupo de las congruencias módulo 3. Bueno, y Z3, recuerden, se le puede definir una suma, que esa suma es, por definición, si sumo dos clases de equivalencia, esto es la clase de equivalencia de sus representantes, de la suma de sus representantes. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Nos piden determinar un subgrupo H de Z18 tal que el cociente de Z18, el cociente por ese subgrupo, tenga 6 elementos. Bueno, entonces, lo primero vamos a ir haciéndolo paso por paso. Lo primero que tenemos que recordar para determinar este subgrupo H es recordar el teorema de Lagrange, que dice que el orden, si uno tiene un subgrupo de G, entonces el orden del subgrupo divide al orden de G, y también nos dice cuánta la cantidad de clases de equivalencia que va a tener el conjunto cociente, que eso es lo que se le llama el índice, o sea, el cardinal de este conjunto cociente es lo que nosotros le llamamos el índice de G respecto de H, y esto es, recuerden, la cantidad de clases de equivalencia que tiene el conjunto cociente. El conjunto cociente, ¿por qué relación? Bueno, por derecha o por izquierda, pero en este caso, como el grupo Z18 es un grupo abeliano, todos los subgrupos son normales. Así que lo que tenemos acá, aplicamos esta formulita que nos dice que la cantidad de elementos que tiene el grupo es igual al índice del grupo respecto a H por el cardinal de n. Entonces, bueno, nosotros sabemos que 18 es la cantidad de elementos que tiene el grupo Z18. Nos están diciendo que queremos un grupo que tenga 6 clases de equivalencia, o sea, nos están dando el índice. Y por lo tanto, bueno, de ahí
despejamos y vemos rápidamente entonces que el subgrupo tiene que tener 3 elementos. No hay otra posibilidad. Así que tenemos que determinar un subgrupo con 3 elementos. Ahora, como sabemos que Z18 es cíclico, sabemos que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Por lo tanto, el subgrupo que estamos buscando tiene que ser cíclico. Y no solamente eso, recordemos que el subgrupo va a estar generado por una potencia de un generador del grupo de Z18. O sea, Z18 está generado por un elemento. Entonces, el subgrupo va a estar generado por una potencia de él. O sea, será K veces A, donde A es el generador del grupo Z18, lo que nos va a generar el subgrupo N. Y este K, que es un entero, ¿de dónde sale? Bueno, es la cantidad de elementos del grupo dividido en el cardinal del subgrupo. Bien, eso nos da entonces 6. Bien, por lo tanto, perfectamente ya sabemos que si encontramos un generador de Z18, bueno, con ese generador vamos a poder encontrar el generador del subgrupo. Bueno, sabemos que Z18 y los generadores son todos las clases cuyos representantes coprimo con 18. Bueno, si no me he equivocado, creo que todos estos, todo el 1, el 5, el 17, la clase del 1, la clase del 5, la clase del 17, la clase del 11, la del 13 y la del 17 son generadores de Z18. Así que podemos elegir cualquiera de estos generadores, el que más les guste. Obviamente uno siempre va a tomar, digamos, el que le resulte más sencillo para trabajar. En este caso, el 1. Bien, entonces acá el subgrupo N va a estar generado por 6 veces, ahí falta un puntito, 6 veces la clase del 1, que es la clase del 6. Acá hay un poco de confusión entre un número entero y una clase. Pero bueno, para no escribir tanto, estamos sobreentendiendo que esto es 6 veces la clase del 1. Esto es lo que genera el subgrupo normal N. Entonces, bueno, 6 veces la clase del 1 es la clase del 6 y esto nos da este subgrupo. El subgrupo generado por la clase del 6. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar el conjunto cociente. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos cada elemento del grupo Z18 y vamos determinando su clase de equivalencia. Entonces acá determinamos la clase del 0, que será n más 0 más n, que siempre va a ser n. Pues acuérdense que la clase del neutro corresponde, ¿no es cierto?, al mismo, la clase del neutro, todos los elementos que son congruentes con el neutro son todos los mismos elementos que hay en n. La clase del 1, que va a ser 1 más n, entonces, bueno, lo que tengo que sumar es a n sumarle 1. Entonces acá va a ser 0 más 1, 6 más 1 y 12 más 1. Y bueno, nos van a dar estos elementos que están acá. Bueno, de igual manera se van haciendo los restantes. La clase del 2, la clase del 3, la clase del 4 y la clase del 5. Bueno, al final solamente vamos a tener 6 clases. Acá falta el cociente. Cuidado. Ahí faltó. Z18, cociente. Esto sería así. Esto es Z18, cociente n. Cociente de su grupo. Ese grupo cociente, entonces está formado, tiene esos elementos, estos que están acá. Bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ejercicio que está en la práctica, que consta de 4 apartados, así que vamos a ir resolviendo uno por uno. Al menos vamos a tratar en este video de resolver el apartado 1 y el apartado 2, y después vemos en todo caso si el 3 y el 4 hacemos otro video. Bueno, recuerda entonces que para hacer este ejercicio necesitamos tener bien a mano el concepto de subgrupo normal y grupo cociente. Bien, entonces bueno, vamos a tratar de hacer el primer apartado, que dice lo siguiente. Bueno, primero, si hago G un grupo y N un subgrupo normal, entonces nos piden que probemos que si G es cíclico, entonces el cociente es cíclico. Bueno,
es bastante natural pensar de que si yo estoy trabajando con un grupo cíclico y a partir de ese grupo cíclico considero un cociente, un grupo cociente, bueno, digamos, sería natural pensar que ese cociente también va a ser cíclico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es tratar de buscar un generador. Si nosotros ya sabemos que el subgrupo, si el subgrupo, el grupo G está generado por un elemento A, entonces, bueno, vamos a probemos que el cociente está generado por la clase de A, donde la clase de A, recordemos que es A por N o N por A. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Bien, entonces, bueno, para probar esto, decimos, bueno, vamos a hacerlo por doble inclusión. Primero, claramente, la clase de A está en el conjunto cociente, obviamente, es uno de los elementos del conjunto cociente. Así que el subgrupo generado por justamente la clase de A es un subconjunto y por lo tanto un subgrupo del grupo cociente. Así que ya tendríamos una inclusión. Acá tenemos que probar una igualdad, en donde tenemos este conjunto que probar que es igual a este. Bueno, ya tenemos una inclusión. Para la otra inclusión, para probar ahora que el cociente está contenido en el subgrupo generado por A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar un elemento en el cociente, una clase de equivalencia, y decimos, bueno, esta clase de equivalencia tiene un representante que es X. Ahora, ese X es un elemento del grupo, que es un elemento que tiene un generador, es un grupo cíclico. Así que existe un elemento en Z, un número en Z, tal que X es una potencia de A. Por lo tanto, ahora si tomo clases, voy a tener que la clase de X es igual a la clase de A a la K. Y esto es lo mismo que la clase de A elevado a la K. O sea, estoy diciendo que la clase X es una potencia de la clase A. Por lo tanto, estoy diciendo que X pertenece al subgrupo generado por A. Entonces, bueno, ya está. Ya tenemos entonces las dos inclusiones y podemos asegurar entonces que el grupo cociente es cíclico y está generado por la clase del generador del grupo cíclico. Bien, es bastante sencillo el ejercicio. Bien, el otro apartado dice que si G es finito, probar que para todo elemento del grupo, el orden de la clase de X, bueno, en el cociente, es un divisor del orden de X. Bien, o sea, si yo tengo que, entonces, que el grupo es finito, me están pidiendo que el orden de la clase de X, lo puedo denotar así o puedo denotar así, ¿no es cierto?, es un divisor del orden de X, o sea, divide al orden de X. Bien, entonces supongamos que el orden de X es n, un n natural, y que podemos suponer también que el orden de la clase de X es K. Así que lo que tengo que hacer es decir que K divide a n. Bien, que lo mismo decir, ¿no es cierto?, que n es múltiplo de K. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, tomo la clase de X y calculo la potencia enésima, la potencia n. Bueno, esto es igual a X a la n. Perdón, es igual a la clase de X a la n. Pero X a la n, como el orden de X es n, es el neutro. Entonces me queda la clase del neutro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces, ya lo sabíamos, que si nosotros tenemos un elemento, si un elemento tiene orden n
y ese elemento, otra potencia, también nos da el neutro, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que esa potencia es múltiplo del orden. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá, que K divide a N, que es lo mismo decir que N es un múltiplo de K, donde K hemos dicho que es el orden de la clase. Bien, así que es súper sencillo el apartado. Ahora vamos a ver al menos un apartado más. Bueno, el otro apartado, el tercero, nos dice lo siguiente. Si el orden del subgrupo es 2, o sea, quiere decir que tiene 2 elementos, entonces probar que ese subgrupo está contenido en el centro del grupo. Recuerden que el centro del grupo es el conjunto, el subconjunto de G, donde están los elementos que conmutan con cualquier otro. O sea, son los elementos X tal que para cualquier elemento del grupo conmutan. Eso es el centro. El centro es, es un subconjunto de G que primero habría que probar que es un subgrupo normal de G. Esto es bastante sencillo, probar que es un subgrupo normal de G, y eso lo voy a dejar como ejercicio. Lo que tienen que hacer ahí, entonces, es que lo que deberían hacer. Primero probar que es un subgrupo. Cuidado que no estamos diciendo que el grupo G es abeliano. No. Entonces, debemos tomar 2 elementos del centro y probar que A por B, por el inverso de B, está en el centro. Bueno, y también que para asegurar que el centro es distinto del vacío, bueno, con que vea que el neutro está, es suficiente. Bueno, pero claramente el neutro conmuta con cualquier elemento. Conmuta con cualquier elemento. Uy, ahí está. Bien, así que eso claramente entonces lo único que habría que probar es esto de acá. Y después, para probar que es normal, con esas dos primeras condiciones probamos que es un subgrupo, y para probar que es normal deberíamos probar que si tomamos un elemento en el grupo y tomamos un elemento en el subgrupo, entonces A por B por A a la menos 1 está en el subgrupo. Ahí estamos aplicando una de las condiciones que son equivalentes a la definición de subgrupo normal. La otra sería probar que, esto es equivalente, sería probar que para todo X del grupo, todo elemento del grupo, X por la clase lateral derecha es lo mismo que, izquierda es lo mismo que la clase lateral derecha. Bueno, son distintas formas de probar exactamente lo mismo. Bueno, pero lo que yo quiero probar es solamente que el subgrupo N, que sé que tiene 2 elementos, está contenido en el centro. Entonces, si N tiene 2 elementos, bueno, seguro que va a tener el elemento E y otro elemento, el neutro E, y otro elemento A, distinto del neutro. Bien, entonces yo lo que tengo que probar es que N está contenido en el centro, que eso sería equivalente a probar que para todo elemento del grupo, vamos a poner otra letra, para todo elemento del grupo conmuta con los elementos de N. O sea, y para todo X perteneciente a N, B por X es lo mismo que X por B. Claramente el elemento que tenemos que mirar es el elemento A, porque el neutro cumple esta condición, obviamente. Por lo tanto, solamente tenemos que mirar qué pasa con el elemento A. O sea, lo que debo probar que A por B es lo mismo que B por A. Bien, ahora, como claramente el subgrupo N es normal, como es normal, entonces, dado el B
dado el elemento B en el grupo y dado A en N, sabemos que B por A por el inverso de B debe pertenecer a N. Entonces acá en N tengo dos posibilidades. O es el neutro o es A. Si B por A por el inverso de B es el neutro, entonces multiplicando por B a ambos miembros voy a tener que B por A es igual a B y de ahí vamos a sacar entonces que A es el neutro. Y esto imposible porque sabemos que A es distinto del neutro porque así lo hemos tomado al principio. Ahora, por lo tanto, la única posibilidad que me queda es que B por A por el inverso de B sea el elemento A. Multiplicando a ambos miembros me va a quedar que B por B, me va a quedar que B por A es lo mismo que A por B. O sea que está conmutando con un elemento arbitrario del grupo. En consecuencia, tenemos que el subgrupo N está contenido en el centro. Entonces, acá, ¿qué hemos utilizado? ¿Qué hipótesis hemos utilizado? Bueno, que el subgrupo tiene solo dos elementos. Nos han dicho de entrada también que el subgrupo es normal. Bueno, y lo otro son cuentas, diríamos, bastante sencillas. Bueno, con esto terminamos este video porque ya hemos visto 3 ejercicios. En otro video, en todo caso, vemos el último apartado.